Ciertamente es importante terminar de desarrollar y comprender lo que se relaciona con el autoconocimiento, porque ya sabemos que el propósito de la vida como creación de Dios en la naturaleza es que cada esencia emanada de Él o cada partícula ígnea, crística, logoica, vivificante emanada de Él se desarrolle perfectamente. Y ese proceso que es la vida consiste en el perfeccionamiento. Y para el perfeccionamiento se requiere aprender. Para el aprender se requiere igualmente autoconocimiento. El autoconocimiento en sí tiene dos vertientes. El conocimiento, dijéramos, externo, que es el de la personalidad, el de la época, el que se desarrolla en esa cultura, en esa raza, un ejemplo como la actual, pero también está la vertiente interna del conocimiento, que es el verdadero conocimiento, porque es el autoconocimiento, es decir, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del ser en el ser. Esto es distinto. Les suplico que comprendan esto. Esta es la clave. El que puede conocerse es el ser. El ser se autoconoce en sí mismo a través de su esencia, que trabajando sobre sí misma, autoconociéndose, hace conciencia de sí misma, y al hacer conciencia de sí misma, accesa, comulga, es copartícipe en comunión del ser del cual emanó, y ese ser es el que puede perfeccionarla bajo su voluntad, bajo su didáctica, bajo su dialéctica. No pertenece este conocimiento al mundo exterior. El conocimiento exterior del ojo es para la personalidad, es para el ego, es para el yo, es para la raza, es para la cultura, para que se desenvuelva, para que se desarrollen los procesos económicos, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero, repito, es necesario comprender que superando nuestros límites y el conocimiento crístico verdadero, que es logoico, que es solar, que es gnóstico, es hacia el ser. Por eso el Cristo dijo, niégate a ti mismo. Esa palabra es más maravillosa y más bonita que morir en el yo. Pero sin embargo, morir en el yo es la traducción, porque quien muere en el yo resucita en el ser, es decir, despierta en el ser, es decir, nace en el ser. Y este es el proceso, dijéramos, psicoanalítico, que no se enseña en la parte teológica, ni en la parte ontológica. Cuando digo ontológica, estoy hablando de la sabiduría del ser. Cuando digo teológica, es la sabiduría de Dios descrita en la Biblia en forma literal. Pero el verdadero autoconocimiento no tiene nada que ver con la mente, con el intelecto, con el centro formativo pensante, con las costumbres, con las tradiciones, con las leyes mecánicas de una raza, de un país, etc. No. El autoconocimiento pertenece, repito, al ser. Y solamente el ser puede autodevelarlo, porque la razón del ser, de ser, es el mismo ser. La facultad del ser cognitiva es para la cultura, para que se desenvuelva, para que se desarrollen los procesos económicos, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero, repito, es necesario comprender que superando nuestros límites y el conocimiento crístico verdadero, que es logoico, que es solar, que es gnóstico, es hacia el ser. Por eso el Cristo dijo, niégate a ti mismo. Esa palabra es más maravillosa y más bonita que morir en el yo. Pero sin embargo, morir en el yo es la traducción, porque quien muere en el yo resucita en el ser, es decir, despierta en el ser, es decir, nace en el ser. Y este es el proceso, dijéramos, psicoanalítico, que no se enseña en la parte teológica, ni en la parte ontológica. Cuando digo ontológica, estoy hablando de la sabiduría del ser. Cuando digo teológica, es la sabiduría de Dios descrita en la Biblia en forma literal. Pero el verdadero autoconocimiento no tiene nada que ver con la mente, con el intelecto, con el centro formativo pensante, con las costumbres, con las tradiciones, con las leyes mecánicas de una raza, de un país, etc. No. El autoconocimiento pertenece, repito, al ser. Y solamente el ser puede autodevelarlo, porque la razón del ser, de ser, es el mismo ser.